Bien, empezaremos entonces con el tema de la artritis gotosa. Típicamente a la gota la conocemos como una enfermedad articular que compromete sobre todo al primer dedo del pie, al dedo hallux o vulgarmente conocido como dedo gordo. Como vemos en la imagen, la característica es un proceso inflamatorio que va a comprometer a la articulación metatarso-falángica. Esta patología tiene su origen desde la antigüedad, porque se creía previamente que la patología era producida por un humor. Conocemos dentro de la historia de la medicina las características de los 4 humores descritos por los griegos, y se creía que esta enfermedad era producida por un humor que goteaba en las articulaciones comprometidas. De ahí viene el término de gota o artritis gotosa. Ahora actualmente la conocemos como artritis gotosa o artritis hiperuricémica, tomando en cuenta que se conoce ya a cabalidad y con mucho detalle que esta es una enfermedad metabólica que se caracteriza por depósito de cristales de urato monosódico, cristales de ácido úrico a nivel de las articulaciones. Esta excesiva concentración de ácido úrico, cuando evaluamos a nivel del plasma sanguíneo, la vamos a denominar como hiperuricemia. Entonces, la característica clínica de esta patología será la presencia de inflamación a nivel de las articulaciones, sobre todo metatarso-falángicas a nivel de los pies, que son secundarios al depósito de cristales de ácido úrico. Y estos cristales también pueden estar formados por urato monosódico. Los pies no son las únicas ubicaciones donde se encuentra la gota. Puede comprometer, al igual que otras enfermedades reumatológicas, a otras articulaciones. Podemos encontrar gota a nivel de los codos, a nivel de las rodillas o inclusive a nivel de las muñecas, pero la primera articulación metatarso-falángica de los pies es la que se convierte en el lugar que con mayor predilección, con mayor porcentaje, se presentará en el número de casos. La gota, por ser un proceso inflamatorio, es muy dolorosa. Es una de las características clínicas de la gota, la presencia de dolor. Y este dolor, que es bastante intenso, dolor que impide el normal desenvolvimiento de la persona, no puede pisar, no puede caminar adecuadamente. Esa será la característica de la gota aguda, ¿no? Cuando el dolor se presenta de manera intensa, súbita, de gran intensidad, y que dificulta el normal desenvolvimiento de la ambulación. En la gota crónica se presenta con episodios de dolor agudo intercalados con periodos de remisión. O sea que hay periodos en los cuales hay bastante dolor, que puede durar un lapso de tiempo, y posteriormente se acompaña o secundariamente viene un periodo con ausencia de dolor, para posteriormente nuevamente volver a presentarse un nuevo episodio o una nueva crisis de gota. El tiempo que puede pasar entre un episodio de dolor gotoso a otro puede ser de varios meses. Los pacientes pueden estar un lapso de tiempo prolongado, que puede ser varios meses, sin la presencia de dolor,
y posteriormente, ante algún desencadenante, sobre todo de tipo dietético, volver a presentar las características del dolor. La gota aguda usualmente compromete a solamente una articulación. En cambio, la gota crónica, esta que va con episodios repetitivos de periodos de dolor entremezclados con periodos de remisión, puede llegar a comprometer a más de una articulación. El cuadro clínico de la gota, como les decía inicialmente, se acompaña de dolor. Es la principal característica de la gota, el dolor y el aumento de volumen en la zona comprometida. Acá tenemos la lista de las articulaciones que usualmente están comprometidas en orden de importancia. Todo el arco del pie, donde principalmente afecta al primer dedo, al dedo gordo o dedo hallux, pero también podemos encontrar gota a nivel de tobillos, talones, rodillas, muñecas, dedos de la mano y los codos. En un paciente que presenta gota, vamos a encontrar clínicamente la famosa tétrada de Celsius. La tétrada de Celsius se va a caracterizar por la presencia de dolor, rubor, tumor y calor. En un paciente con gota, como vemos acá en la imagen, hay un eritema muy marcado, aumento de volumen de leve a moderado en la articulación comprometida, aumento de calor local, si tocamos la zona es más caliente que las zonas adyacentes, y obviamente el dolor, que como les decía se convierte en la principal característica clínica. A la gota podemos dividirla en 3 fases. Estas fases van a depender de la evolución que tenga la enfermedad, del tiempo evolutivo que tenga la hepatogenia, o sea, el depósito de los cristales de urato monosódico y de cristales de ácido úrico, y se caracteriza por una primera fase que usualmente es asintomática. Esta fase tiene como característica principal el aumento de ácido úrico en la sangre. Acá en esta primera fase no existe un aumento, o no existe, depósito todavía de estos cristales en las articulaciones. En la primera fase están subiendo los niveles de ácido úrico en plasma. Por eso esta fase es asintomática. La segunda fase, la que también se denomina ataque agudo de gota, está caracterizada por la formación y depósito de estos cristales en las articulaciones comprometidas, que va a estar acompañada de la sintomatología que ya hemos descrito. Este ataque agudo de gota puede ser episódico, puede durar hasta unos 5 o 7 días, dependiendo de la magnitud del problema, y usualmente con la utilización del tratamiento correspondiente llega a controlarse, con la posibilidad, como les decía previamente, de que el ataque de gota pueda volver a presentarse en una futura oportunidad. Cuando ya se pasa a una tercera fase de la enfermedad de la gota, se va a caracterizar por la formación de los famosos tofos gotosos. Estos tofos gotosos son como neoformaciones, como chinchones que le salen a las articulaciones. Son nódulos usualmente que se alojan en las zonas periarticulares con compromiso de las partes blandas yuxtaarticulares, donde se depositan cristales de ácido úrico. Y estos cristales, este depósito de cristales de ácido úrico se acompaña de niveles de ácido úrico elevados en sangre, o sea, de hiperuricemia. A esta tercera fase la vamos a denominar como artritis gotosa.
La artritis gotosa se va a caracterizar, aparte de la sintomatología que ya hemos descrito, por la presencia de los tofos gotosos. La hiperuricemia asintomática, esta en la cual están los valores elevados de ácido úrico, pero no hay síntomas, se presentará cuando el ácido úrico esté por encima de 7 miligramos por decilitro. El valor normal para el ácido úrico es de 6 a 8 miligramos por decilitro. La mayor parte de las bibliografías consultadas indican que para que se presente esta etapa, el ácido úrico debe estar por encima de 7 miligramos por decilitro. En algunos casos de ataques agudos de gota que hemos atendido, los niveles de ácido úrico estaban entre 10 hasta 15 miligramos por decilitro, o sea, subieron al doble de lo normal. Va a depender de varias circunstancias para la presentación de esta etapa de la hiperuricemia sintomática. La actividad física inicialmente. Una persona que tiene como costumbre realizar una actividad física como una caminata, pónganle que su actividad laboral esté caracterizada por caminar frecuentemente. Vamos a suponer que es un mensajero que tiene que llevar cosas de aquí para allá. Es una persona que está en actividad de ambulación de manera continua. Lo mismo podríamos indicar de personas que tienen una actividad deportiva también importante. Tiene una importante correlación con los hábitos alimenticios. Dentro de la historia de la medicina, a la gota siempre se la ha conocido como la enfermedad de los reyes, porque está descrito en los anales de la historia que personas de las cortes europeas en la Edad Media presentaban usualmente estos ataques de gota o artritis gotosa, porque eran personas las cuales tenían la costumbre de un consumo excesivo de carne roja y del consumo de bebidas fermentadas. ¿Qué se bebía en esas épocas? Vino y cerveza. Bebidas alcohólicas que hasta el día de hoy todavía son parte de la costumbre de la sociedad, sobre todo acá en nuestro país, ¿no? El consumo de la cerveza está muy arraigado en nuestro país. Entonces, el consumo de una excesiva cantidad de carne roja, acompañado del consumo excesivo también de estas bebidas fermentadas, en nuestro medio el vino, la cerveza, la chicha, que también entraría en este grupo, serían los desencadenantes para presentar esta patología. Pero también debemos tomar en cuenta algunas otras enfermedades secundarias, comorbilidades, que como en la mayor parte de las enfermedades crónicas se convierten en factores de riesgo para que este paciente pueda presentar en mayor proporción la patología como tal. Dentro de estas patologías crónicas mencionaremos a la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, el enolismo crónico y el síndrome metabólico como las principales patologías a tomar en cuenta como principales factores de riesgo. Hablando de la gota aguda, hemos indicado que los ataques de gota, la crisis aguda de gota, en la segunda etapa, es usualmente monoarticular en el 90% de los casos. Pero existe un 10% donde esta crisis aguda, este ataque agudo de gota, puede ser también de presentación poliarticular. Se caracteriza por presentar síntomas de predominio nocturno, con características inflamatorias, mucho dolor, que es la característica clínica más importante,
y que puede llegar a presentar una remisión entre 7 hasta 10 días. Pónganle un lapso máximo de tiempo de unas 2 semanas, inclusive sin tratamiento. Pero obviamente la intensidad del dolor, la dificultad hasta para ponerse de pie, van a obligar al paciente a acudir a una consulta médica a recibir tratamiento. No creo que haya una persona que aguante ese dolor 2 semanas hasta esperar que pase espontáneamente. Secundario al proceso inflamatorio, al dolor, entonces se presenta impotencia funcional. Impotencia funcional, que es la que obliga al paciente a acudir a la consulta. La piel comprometida en la zona articular que está inflamada puede sufrir un proceso de descamación y posteriormente se presentan articulaciones frías, de lo que inicialmente era una articulación caliente, posterior a la remisión de los síntomas ya se vuelve una articulación fría. Los desencadenantes para que se presente la crisis de gota vamos a indicar principalmente a los traumatismos. Si una persona tiene la gota en el dedo gordo del pie derecho y al caminar en la calle, al subir una de nuestras cuestitas acá en La Paz, se tropieza, pisa una piedra, se golpea con la acera, con la grada, ahí tenemos un desencadenante para que se exacerbe el dolor. También los cambios atmosféricos, los cambios de temperatura, sobre todo el frío en la época invernal. Y otros desencadenantes puede ser la presencia de una hemorragia digestiva. Que se han visto casos, se han descrito casos en los cuales la presencia de una hemorragia digestiva puede producir o puede ser el desencadenante para la presencia de esta sintomatología. Las manifestaciones clínicas de la gota las vamos a dividir en estos grupos. La gota intercrítica, donde les decía que estos cuadros pueden tener procesos de remisión y exacerbación con recidivas una vez al año. La gota crónica o la gota con la presencia de tofos, estos son los tofos, estas imágenes que vemos en ambas gráficas, nodulaciones que se presentan en las partes blandas y extraarticulares. Vemos aquí tofos en la rodilla en ambas gráficas. Esta gota crónica o gota tofácea, con la presencia de los tofos, se va a producir por la incapacidad de nuestro organismo para disolver estos cristales de urato. Conforme se van depositando, poco a poco van a ir sumándose mayor número de cristales y esto va a formar estas nodulaciones. Los lugares que se pueden presentar con tofos son el hélix y el antihélix a nivel de los pabellones auriculares, varias zonas a nivel de manos, pies, codos, rodillas, tendones sobre todo a nivel de la muñeca o el tendón de Aquiles en los pies. Dependiendo del tamaño de estos nódulos, como este central que vemos aquí, que es bastante grande, por la presión que se tiene en el interior, pueden abrirse y fistulizarse al exterior, con lo cual se drenará un material blanquecino que amerita ser llevado al laboratorio para su correspondiente estudio. Una tercera fase puede acompañarse con litiasis renal. Entonces, todos los pacientes que tengan gota y sobre todo los pacientes que cursan con la gota crónica, se debe descartar la presencia de litiasis renal. Estos litos se diagnostican usualmente a través de una ecografía renal, que es el método más sensible, más fácil, sencillo, de fácil acceso para los pacientes y de fácil interpretación también para el médico. Entonces, no olvidarnos que
todos los pacientes que cursan con gota, además debemos realizar un descarte de una posible litiasis renal. En los exámenes complementarios que vamos a solicitar, lo que hablábamos hoy con el grupo de prácticas, los reactantes de fase aguda, velocidad de eritrosedimentación o velocidad de sedimentación globular, que es lo mismo, y la PCR, la proteína C reactiva. Ambos en las crisis agudas de gota típicamente están elevados. Les decía que estos estudios son inespecíficos, no son propios de ninguna patología. Cualquier proceso inflamatorio articular puede cursar con reactantes de fase aguda elevados. De igual manera, cualquier patología infecciosa puede cursar con PCR y Bs elevadas. En el caso de la gota, encontraremos ambos reactantes de fase aguda por encima de sus valores normales. Para recordar cuáles son los valores normales de la velocidad de sedimentación globular, 10 milímetros por hora, y de la PCR, 6 miligramos por decilitro. En los casos en los cuales se solicite el hemograma, encontraremos leucocitosis. La leucocitosis es propia de patologías tanto inflamatorias como infecciosas. No solamente habrá leucocitosis en una infección, también en un proceso inflamatorio. Cuadros de artritis reumatoidea, de artrosis, de lupus, de sarcoidosis, pueden cursar con leucocitosis y además de neutrofila. También en pacientes que tengamos como antecedente el enolismo, o sea que son consumidores, bebedores consuetudinarios, lo que llamamos, consumidores crónicos de alcohol, en el hemograma encontraremos macrocitosis, dislipidemias y aumento de las transaminasas. En las crisis agudas de gota, en etapas terminales de la crisis aguda, podremos encontrar un aumento de la excreción del ácido úrico por vía renal, lo cual nos llevará a una hipouricemia. En primera instancia hay hiperuricemia, pero ya en el proceso final de la crisis de gota tendremos lo contrario, tendremos la hipouricemia porque se está aumentando la excreción a nivel renal. Como patología articular, otro método complementario a solicitar es la radiografía. En los casos de gota aguda, usualmente la radiología no es de primera elección, no es un estudio a solicitar en todos los casos, tomando en cuenta que el dolor, la inflamación se está produciendo por un aumento de volumen a nivel de las partes blandas y la articulación no nos dará mayores imágenes, mayores datos semiológicos radiológicos. Pero en el caso de la gota con tofos, encontraremos la imagen en cáscara de huevo. Acá vemos dos dedos gordos, bueno, los dos dedos gordos del mismo paciente, los hallux, con aparte del compromiso articular, con esta imagen que parece que está englobada la articulación dentro de un huevo, que es la presencia o es secundaria la presencia de tofos. Entonces esta es la imagen en cáscara de huevo que se observa solamente cuando el paciente cursa con la etapa de gota con tofos. Podemos realizar un estudio de líquido articular, realizar una artrocentesis y enviar a estudio laboratorial. Entonces realizaremos un estudio de líquido sinovial que tendrá un aspecto turbio y lechoso, blanquecino, muy similar al que hemos descrito previamente en los casos de artritis séptica. Cuando
que se produce esa infección bacteriana en la artritis séptica, se drenará material purulento. En los casos de una artritis gotosa, el líquido puede tener la misma característica física. Se encontrarán leucocitosis muy importante, entre 5 hasta 50.000 leucocitos por campo, y lo que nos da el diagnóstico es la presencia de los cristales de urato monosódico que tienen forma de agujas. La imagen del lado derecho, vean cómo hay unas imágenes alargadas de color plateado. Aquí vemos una bastante grande, acá otra, acá una tercera y otras más pequeñas en el resto del campo, que son las imágenes en aguja o en cabeza de aguja, que son las que nos dan el diagnóstico porque son patognomónicas exclusivas de los cristales, de la observación de cristales de urato monosódico. Para realizar el diagnóstico, nuevamente nos encontramos con criterios de diagnóstico, que debemos aprenderlos correcta y adecuadamente para poder llegar a un diagnóstico preciso. Como criterios mayores, tenemos a la demostración de la presencia de cristales de urato en las articulaciones o en el interior de los topos, esa imagen que hemos visto en la lámina previa. Otro criterio mayor, la existencia de tofos en cualquier lugar del cuerpo. Y otro criterio, el ataque típico de gota con dolor, inflamación, aumento de calor local en el dedo gordo del pie. Esos tres se consideran criterios mayores. Los criterios menores, presencia de hiperuricemia, litiasis renal única, la prueba de la colchicina positiva. ¿Qué se refiere a la prueba de la colchicina? Es una prueba terapéutica que se realiza en los pacientes donde, al presentar esta sintomatología de gota, se les da colchicina como parte del tratamiento, y si hay remisión de los síntomas, al cabo de un par de días, consideramos como criterio menor. Otro criterio menor, presencia de las características clínicas típicas, pero en otras localizaciones distintas a las articulaciones del pie. Y los datos radiológicos característicos, como la imagen en cáscara de huevo. Para realizar el diagnóstico de la gota debemos contar con un criterio mayor y por lo menos 3 criterios menores. En base a estos criterios, entonces, realizaremos nuestro diagnóstico de gota. Nuestros amigos de la EULAR, los que nos ponen en conflicto con todos sus criterios diagnósticos, nos indican que para el diagnóstico clínico debemos encontrar artritis aguda, o sea, inflamación de la articulación con dolor intenso, de rápida aparición y de evolución también rápida. Cuadros de podagra, que es la presencia de compromiso articular a nivel de los pies, de las articulaciones de los pies, la presencia de hiperuricemia, eritema en la piel adyacente a la articulación comprometida, y la demostración de la presencia de los cristales de urato monosódico en el líquido sinovial o en los topos. Estos son los criterios que nos da la EULAR, o los criterios, los puntos importantes a tomar en cuenta en la evaluación clínica de los pacientes con gota. Acá abajo tenemos un punto muy importante a tomar en cuenta, que en todo paciente que tenga gota se debe recabar los antecedentes respecto a historias familiares, antecedentes familiares de personas que pudieran haber padecido la enfermedad. Pacientes que tengan antecedentes familiares de litiasis renal o de enfermedades metabólicas, como hemos visto en los factores de riesgo, la diabetes mellitus,
o el síndrome metabólico. Para poder realizar el diagnóstico laboratorial, debemos tomar en cuenta que las pruebas de laboratorio no solamente nos ayudarán a confirmar nuestra enfermedad, sino a poder distinguirla de otros tipos de artritis, de otros tipos de patologías que tengan compromiso articular. En el análisis del líquido sinovial debemos detectar la presencia de los cristales de urato monosódico o ácido úrico. Cuando estamos evaluando la hiperuricemia, en sangre el valor normal acá nos indica 3.5 a 7.2, está determinado hasta 8 el valor del ácido úrico en plasma sanguíneo, y en orina de 250 a 750 miligramos en orina de 24 horas. O sea, se debe recolectar la orina de 24 horas en un paciente para poder determinar la concentración de ácido úrico. El factor reumatoideo, los anticuerpos anticitrullinados, los anticuerpos antinucleares nos servirán para poder distinguir de otros tipos de artritis. Como ya conocemos, estos estudios laboratoriales son parte de los criterios para poder diagnosticar artritis. Y el hemograma, como todo paciente, siempre se debe solicitar un hemograma como estudio básico, hemograma, glicemia y creatinina, siempre solicitar en todo paciente, en consulta externa, en internación, como laboratorio básico, laboratorio de rutina. Esta gráfica nos ayuda a poder entender cómo se produce el daño a nivel de las articulaciones. Tenemos acá el acúmulo de los cristales de ácido úrico a nivel de un tofo, una nodulación yuxtaarticular, que al estar en contacto con la zona ósea, los huesos que conforman la articulación, en este caso el metatarso y la primera falange del dedo hallux, producirán erosiones óseas, que como ya hemos visto en otras patologías, se presentan con esas imágenes radiológicas en sacabocados o en mordida de rata. Erosiones que se van formando como cavernas, como cuevas, como si fueran cavando el hueso hasta dejar huecos. Esas son las erosiones óseas. Y estas erosiones se caracterizan por estar presentes, sobre todo cuando se tenga la presencia de los tofos. Y es la que puede llegar a producir posteriormente deformidades articulares. Un hueso erosionado puede sufrir un proceso de degeneración y malformación o alteración de su morfología normal en base al grado de erosión que tenga esta parte del hueso. También para evaluar a la gota debemos tomar en cuenta algunos otros detalles. Género, principalmente en un primer ataque de gota, es más común en hombres que en mujeres. Esta enfermedad compromete más al sexo masculino que al sexo femenino. Ya para la gota secundaria o gota crónica, el número de casos puede ser igual en ambos sexos. El grupo etario, entre 40 y 50 años para la primera etapa, y en la gota crónica de 60 a 70 años. Y los factores de riesgo más importantes serán las dislipidemias en la primera etapa, la hipertensión, cardiopatías, diabetes o enfermedades renales crónicas en una etapa secundaria. La evolución clínica en la etapa inicial, en la etapa primera, es del 90% de los casos. O sea, la evolución es favorable en el 90% de los casos. Y se presenta en este porcentaje también, haciendo una relación de todos los casos de gota, el 90% cursan
con esta etapa inicial y solo un 10% de los casos cursarán con la etapa secundaria o gota crónica. El daño que produce la hiperuricemia se produce por muerte celular, lo cual llevará a una degradación de las purinas que aumenta el catabolismo celular. Y este aumento del catabolismo celular es el que produce el aumento del ácido úrico. Y como les decía previamente, se considera hiperuricemia a valores por encima de 7 miligramos por decilitro del ácido úrico en plasma. Las causas: la acumulación de ácido úrico en el líquido sinovial alrededor de las articulaciones. Ya hemos hablado de los factores de riesgo con los pacientes con diabetes o enfermedades renales o enfermedades cardiológicas. La obesidad también es un factor a tomar muy en cuenta. Pacientes obesos tienen mucha predisposición a presentar gota, o algún tipo de patología renal que evite la eliminación adecuada del ácido úrico. Estamos hablando sobre todo de la insuficiencia renal crónica. Al ser la vía renal la única vía de eliminación del ácido úrico, si los riñones no funcionan, en los casos de insuficiencia renal crónica, los niveles de ácido úrico se irán elevando progresivamente. Entonces, en todo paciente que tenga insuficiencia renal crónica, no solamente se debe evaluar la creatinina o el NUS, también debemos tomar en cuenta el ácido úrico, porque ante la presencia elevada de ácido úrico, este paciente, además de la patología renal, tiene la predisposición de presentar la enfermedad articular. Y estos son los alimentos o grupos alimenticios que se consideran que se deben evitar en todo paciente que tenga gota: carne roja, mariscos, alimentos marinos en general y el consumo de cerveza. La carne de pescado, también en algunos países que tienen en su dieta el consumo diario de carne de pescado, países costeros, se han descrito numerosos casos secundarios al consumo de carne de pescado. En las características clínicas vamos a volver a mencionar que el dolor es la principal característica sintomatológica. Es un dolor de tipo pulsativo, es como si latiera el dedo gordo. Cada latido produce dolor intenso. Es un dolor además de tipo opresivo, como si algo le apretara al paciente, a tal punto que no puede ni colocarse un zapato porque le duele. Es intenso, tan intenso el dolor que el roce inclusive con las medias puede llegar a producir un dolor muy intenso. El eritema en la zona comprometida, la elevación de la temperatura local, que en los casos de crisis aguda de gota puede acompañarse de fiebre. Y la inflamación de las sinovias, o sea, puede haber sinovitis o tenosinovitis cuando se comprometen además a los tendones. Las fases de la gota aguda, la gota intercrítica y la gota tofácea o gota crónica. ¿Ya? Recordemos, la gota aguda usualmente es una gota que compromete a una sola articulación, caracterizada por la presencia sobre todo de dolor. En la intercrítica son las situaciones en las cuales el paciente tiene periodos de remisión que pueden durar varios meses, estar completamente asintomático, hasta la presencia de una nueva crisis, mediada sobre todo por el consumo de los alimentos que hemos mencionado previamente. Y la gota crónica, que puede comprometer a más de una articulación, puede ser de una sola o de varias articulaciones, pero sobre todo con la presencia de tofos. Para el diagnóstico, no solamente tomar en cuenta
el laboratorio de sangre o la radiografía. También se puede tomar una biopsia sinovial, una biopsia que se realiza a través del procedimiento de la artrocentesis. Con este procedimiento podremos tomar una muestra de tejido y de igual manera tendremos, o el patólogo, ¿no?, tendrá que evidenciar la presencia de los cristales, del depósito de los cristales de ácido úrico. Ahora, ¿cómo se hace el tratamiento? El tratamiento podemos realizarlo de manera sencilla a través del siguiente algoritmo. Cuando hay un ataque agudo de gota, hay dolor. Hay bastante dolor. Para el dolor vamos a utilizar medicamentos. En los medicamentos usamos principalmente a los AINES, que se usan para reducir el proceso inflamatorio articular, que pueden ser, dependiendo de la magnitud del dolor, desde el paracetamol como simple analgésico, que en casos leves puede ayudar a controlar el dolor, pero en casos ya más avanzados tendremos que utilizar otro tipo de medicamentos, como el ibuprofeno a dosis de 400 miligramos cada 12 horas, el diclofenaco sódico a dosis de 50 miligramos cada 12 horas, el naproxeno sódico a dosis de 500 miligramos cada 12 horas, el ketoprofeno a dosis de 100 miligramos cada 12 horas, o el meloxicam a dosis de 15 miligramos una vez al día. El meloxicam, por ser de toma única en el día, se elige en algunas circunstancias ante la posibilidad de que el paciente se olvide tomar una segunda dosis. Y acá también podemos utilizar a los corticoides. En casos agudos de gota con un dolor muy intenso, utilizaremos dexametasona vía parenteral. Se le coloca un inyectable intramuscular a nivel de los glúteos con una dosis de 4 miligramos cada 12 o cada 24 horas. En los ataques agudos de gota se utiliza la colchicina, que es un potente antiinflamatorio que a la vez tiene efectos hipouricemiantes. La dosis es de 0.5 miligramos también cada 12 horas. El uso de la colchicina va a evitar un nuevo ataque de gota, producirá disminución y remisión de los síntomas a corto plazo. O sea, es suficiente un par de días de uso de la colchicina para que el paciente esté nuevamente asintomático. Ahora, para el tratamiento de la hiperuricemia, se debe tomar en cuenta sobre todo los factores dietéticos. Evitar el consumo de estos alimentos que sabemos ahora que pueden elevar los valores de ácido úrico, como las carnes rojas. Disminuir el consumo de bebidas fermentadas. Disminuir de peso, que son factores principales para el tratamiento. Ahora, como medicación que nos va a ayudar a disminuir los valores elevados de ácido úrico, tenemos al alopurinol. El alopurinol, ¿qué efecto tiene? Que va a disminuir los valores de ácido úrico, favoreciendo su eliminación a nivel renal. Aumenta la eliminación renal de ácido úrico por vía renal. De esta manera disminuirán los valores séricos de ácido úrico. Entonces, la colchicina, por si acaso, no tiene efecto hipouricemiante. La colchicina es un potente antiinflamatorio, que actualmente la estamos usando en algunos casos con COVID, por si acaso, justamente por su efecto antiinflamatorio. En cambio, el alopurinol es el medicamento que nos ayudará a bajar los niveles de ácido úrico. Factores a tomar en cuenta como variables para evaluar a nuestros pacientes: sexo masculino,
pacientes que tienen mayor predisposición, obesidad. Esta es una enfermedad a tomar en cuenta que puede afectar a cualquier estrato social actualmente. Antes era la enfermedad de los reyes, ¿no? Pero actualmente, por el acceso que se tienen en todos los estratos sociales al consumo excesivo de alcohol, hay que ser sinceros, en nuestra sociedad creo que uno se ahorra todo el año para la fiesta anual y prefiere pasar hambre, ¿no? Es por eso que el consumo de alcohol está muy arraigado en nuestra sociedad, y sobre todo el de la cerveza. Y por eso es que esta enfermedad también puede afectar a personas en cualquier nivel social. ¿Qué complicaciones puede traernos la gota? La presencia de litiasis renal múltiple. Si se presenta un cálculo en uno o los dos riñones, de un cálculo pueden empezar a aparecer mayor número de cálculos, con la consiguiente presentación de sintomatología característica de una litiasis renal, lo cual se convierte en una patología que ameritará un tratamiento nefrourológico, porque aquí ya también puede intervenir el urólogo, porque en muchas circunstancias el tratamiento de la litiasis amerita un tratamiento quirúrgico. Hay que operar para sacar el riñón, no vamos a sacar los cálculos, se saca todo el riñón. Para evitar esa situación, actualmente hay un tratamiento no invasivo que es la litotripsia, que a través de la emisión de ultrasonido se destruyen los cálculos en el interior de los riñones, se los vuelve como arena, la arenilla litiásica, que finalmente son eliminados por la orina. Podemos tener también como complicación a la artritis gotosa crónica, con la presencia de los tofos, estos tofos que son realmente a veces tan numerosos y tan grandes que pueden llegar a producir limitación de movimientos. El año pasado, sí, justamente hace un año, cuando estaba empezando la cuestión de la cuarentena, nos llegó un paciente a Caminos derivado de Tarija, creo que era, o de Potosí, que tenía tofos en todo lado, tenía tofos en codos, tenía tofos en muñecas, en los tobillos, nodulaciones, algunas grandes, otras más pequeñas, muy dolorosas en el paciente, y lo enviaron para el tratamiento quirúrgico correspondiente. Había que sacarle los tofos a través de una cirugía. Yo me acuerdo de ese caso porque ha sido el último que tuvimos en el hospital con la presencia de numerosos tofos, paciente con artritis gotosa crónica. Y también, como complicación más rara, pero que también podemos encontrar en algunas circunstancias, la insuficiencia renal crónica. Pacientes que tengan gota pueden llegar a presentar un deterioro de la función renal, la presencia de litiasis renal múltiple, y llevar a una insuficiencia renal crónica, que en última instancia será la causa para que el paciente entre al programa de diálisis. Sugerencias que debemos dar a todos los pacientes que tengan gota: no realizar dietas con bajo consumo de carbohidratos. Siempre el consumo de carbohidratos debe estar en un punto neutral, no consumir ni en exceso ni en deficiencia, para evitar esa situación que hemos visto del catabolismo de las purinas. Justamente para eso se recomienda una dieta nivelada en el consumo de carbohidratos. Hidratación. La hidratación es muy importante. El consumo de líquido, cualquier tipo de líquido, agua, que es lo que más se estila en las recomendaciones médicas, ¿no? De 8 a 12 vasos por día. Consumir productos lácteos bajos en grasas. Bajar de peso, pero evitar la pérdida de peso repentina, no
No vamos a mandar a nuestros pacientes obesos a que hagan un tratamiento para bajar súbitamente. Sabemos que en la medicina bajadas o subidas súbitas son peores. Solo por darles un ejemplo y haciendo un paréntesis, pacientes diabéticos que están con 300, 400 miligramos de glicemia, no vamos a bajarles de golpe la glicemia porque vamos a producir mayor alteración metabólica. Lo mismo con los pacientes hipertensos. No tratemos de bajar súbitamente valores muy elevados de presión arterial, hay que hacerlo lentamente. De igual manera, bajar de peso, debemos indicar al paciente que baje de peso, pero que no se haga de una manera muy exhaustiva para evitar estas alteraciones metabólicas. Cuando un paciente hace tratamiento para control de la obesidad, se estila, lo usual es que se baje de 1 a 2 kilos por mes. Ese es el ritmo usual, normal y sin riesgo para bajar de peso. Y todo paciente que tenga gota, ya de hecho ya se predispone a que tenga una dieta especial. Debe tener un tratamiento dietético que debe estar regido por un nutricionista que le indique qué alimentos consumir, en qué cantidades, qué alimentos no consumir. Todo debe ser en base a una orientación profesional. Por último, la pseudogota. ¿Qué es la pseudogota? Acumulación de pirofosfato de calcio en las articulaciones, que produce sintomatología similar: aumento de volumen de la articulación, dolor en la articulación, limitación funcional, pero que está mediada por la acumulación de pirofosfato cálcico, a diferencia de la gota, donde la acumulación es de cristales de ácido úrico y de urato monosódico. A esta acumulación de pirofosfato cálcico se le llama pseudogota porque la clínica es similar, idéntica a la gota, pero la etiopatogenia es distinta.